Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este su espacio de las y los jueces del pueblo. Hoy vamos a tener, hola Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Hoy vamos a tener un programa como los de toda la jornada que estamos llevando a cabo para pues participar de la formación de los secretarios y secretarias de juzgado. Hoy tenemos, bueno, es el tema pues de este 4 de febrero del 2025, quién sabe por qué iba a decir 23. Y el tema de hoy es metodologías de adjudicación constitucional y vamos a ver el test de proporcionalidad y el test de igualdad. Ahora bien, ¿cómo estás, Alejandra? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, bien. Oye, ya súper listos. Vamos a enviar algunas invitaciones, si te parece bien. Claro. Porque, para que la gente sepa que ya estamos por acá. La entrada lo vamos a compartir. Exactamente, propiamente lo vamos a compartir. ¿Qué tal la jornada? Bien, muy bien. Pues ahorita estoy con la jornada de casa. Entonces, que también es pesada, pero la laboral muy bien. Ahí vamos avanzando. Se construye todos los días. Todos los días siempre sale algo nuevo. Ya llegó por aquí la magistrada Adriana Ramos, ya la vi. Adriana, le vamos a enviar invitación. Yo se la envié, creo que yo se la envié, Toñito, ¿eh? Ah, ya se la enviaste. Sí, me olvidó decir. Déjame hacer aquí un experimento con la pantalla. Como que hay unas funciones, yo no entiendo por qué de repente hay funciones que me da, funciones que no me da. A ver, vamos a cambiar así, a ver qué pasa. Ah, mira, sí está mejor. Sí, está padre. Me gusta. Y por ejemplo, si yo ahora, vamos a ver. Me avienta así. Sí, no. Pero fíjate, pensé que iba a respetar la misma proporción. No lo hizo. Y bueno, en otros temas, ¿cómo explicar? El día de hoy no vamos a tener un live, y bueno, lo comento porque va a salir en la grabación. Lo van a poder ver más tarde en YouTube. No hemos podido subir el del magistrado Ramos, estamos trabajando en eso. Pero, bueno, voy a pasar a pantalla completa. Ahí está ya. Vamos a tener no el live acostumbrado los martes y jueves, o bueno, el que ya habíamos propuesto como parte de un itinerario pues repetitivo, que es un programa que habla de, pues sí, de cultura jurídica, pero también de información, de análisis de diferentes temas, de cómo se va implementando la reforma, que alguna vez fue reforma y que es marco constitucional, de pues respecto a lo que se modificó en el Poder Judicial Federal. No vamos a poder llevar a cabo eso. Estamos buscando una alternativa para informar ciertos puntos y ciertos temas que todos los días o en el día a día van surgiendo y que es importante que la gente conozca. Pero, ¿por qué? Porque en este momento, estos días, que serán bastantes más, hasta por ahí del 23 de febrero, vamos a tener el acompañamiento de este curso o de esta modalidad, vamos a decir así, de ponencias de titulares que, bueno, pues se están presentando estos temas para la preparación de secretarias y secretarios de juzgado. Mi querida Ale. Estoy apoyando a la magistrada porque tiene ahí, me está preguntando por el audio, pero... No te preocupes, mientras yo continúo. Y aprovechando precisamente esto, quiero comentarles que Ah, caray, ¿esto qué es? Quiero comentar... El día viernes tuvimos oportunidad, bueno, voy a compartirles esto. Tuvimos oportunidad de estar presentes en la ponencia de la ministra Lenia Batres en la Universidad del Golfo de México en el campus Jalapa.
Muy interesante los planteamientos, su presentación, porque no solamente ella es una ponencia en un monólogo, sino que realmente es una presentación de datos, una presentación de informes o de información de cómo ha transcurrido el proceso de, pues vamos a decir así, de transformación del Poder Judicial. Es larga, dura como 2 horas. Estamos trabajando en producción para poderla subir al canal de YouTube de las y los jueces del pueblo, porque sí está muy interesante. Presenta datos que posiblemente muchas personas, incluso del Poder Judicial, y se los digo porque he conversado con algunos, desconocen. O sea, no se trata estrictamente de decir por qué está bien la reforma, sino por qué se implementa una reforma, de dónde surge la necesidad de una reforma y cuál es el camino que toma precisamente cuando pues era un proyecto de reforma y una vez que se llega a pues todo el trabajo que se lleva a cabo desde el Poder Legislativo, ¿sí? Pues ahora vemos con sorpresa que hay muchas personas que aún desconocen plenamente, sí, porque siempre hay que decirlo tal cual, desconocen plenamente cuál es el proceso de implementación de esta reforma y las razones. Y la verdad es de que es me parece una presentación larga, porque les digo dura 2 horas, pero bastante nutrida, bastante completa, bastante entendible en términos de que, bueno, pues se le presentaba un auditorio para jóvenes, precisamente, ¿no? Estudiantes de la carrera de Derecho y de carreras afines, podríamos decir, ¿no? A temas de administración pública. Muy interesante, ¿eh? ¿Qué pasó? Oye, es que creo que la magistrada se conectó en computadora, entonces dice que ya está, pero no sé si pudo activar el video. Ya la veo, magistrada. Bueno, ya la escucho, ya vi que ya se conectó. Ya la escuchamos. Buenas noches, bienvenida. Hola. La escuchamos bien. A ver, ¿Sí? por favor. ¿Cómo está usted? Bien. Ustedes me dicen a qué hora iniciamos. Sí. Bien, en cualquier momento, nada más que lo que preguntaba Alejandra es si usted había podido, si usted puede aperturar su cámara. ¿Sí? ¿Me están viendo ahorita? Okay. Sí. Bueno, vemos el icono, vimos su fotografía de su perfil, pero no aparece su cámara. Si usted toca con el ratón o con el mouse, toca la imagen que usted tiene y que está viéndonos. Ahí está. Ya, ahora sí la vemos. Ya, ¿verdad? Perfecto. La voy a pasar a cuadro principal, magistrada. Bienvenida una vez más, buenas noches. Y dejo en el control a mi compañera. Ok. Es más, permítame un segundito. ¿Está bien? Y ahorita procedemos a dejarla en cuadro amplio. Bienvenida, magistrada. Cierro cámara. Gracias. Pues buenas noches, magistrada, bienvenida. Y voy a hablar rapidito de la persona que hoy nos acompaña. Ella es la magistrada Adriana Alejandra Ramos León. Ella es titular de una ponencia dentro de un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa y civil en el estado de Oaxaca. Ella es nativa de Oaxaca, con más de 26 años en la impartición de justicia. Es licenciada en Derecho, es maestra en Derechos Humanos y Democracia, tiene un doctorado en Derecho y recientemente acaba de terminar la licenciatura en Historia, si mal no recuerdo. Tiene carrera dentro del Poder Judicial de la Federación y ha impartido clases, cursos, ya fue ratificada en el cargo y pues la verdad es que la magistrada tiene ese espíritu de justicia cercana, equitativa y expedita y tiene amplios conocimientos. Hoy nos va a apoyar con un tema bien interesante, bueno, que son dos, el test de proporcionalidad y el de proporcionalidad. Es que es igualdad y proporcionalidad, ¿verdad? Es que no lo tengo aquí a la mano, perdón. Igualdad y proporcionalidad. Y proporcionalidad, ella nos va a explicar qué es lo que estos tests permiten evaluar, su ámbito de aplicación
Y pues para no quitarle más tiempo del que pudiera darnos en su ponencia magistrada, pues adelante, bienvenida. Gracias, buenas noches a todos y todas las personas que se encuentran. Y bueno, como seguramente ustedes ya han visto, el temario para este examen, para este curso, es un temario extenso. Los exámenes de la Escuela Federal de Formación Judicial suelen ser así, los temarios suelen ser muy largos. Yo creo que digamos, la temática muy ambiciosa, y pues el tiempo que nosotros tenemos acá para abordar este tema de test de proporcionalidad y de igualdad realmente es un tiempo muy poco. Es más que pensar en que vamos aquí o que yo voy a dar una clase, es sobre todo tratar de hacer algunos comentarios de lo que ustedes hayan visto de estos temas. Para presentar este examen es necesario muchísimo estudio por parte de ustedes, de cada una de las personas que va a hacer el examen. O sea, no pensemos que pues ya con tomar la clase es muy buena la iniciativa que han tenido, pero realmente las 2 horas a mí me parecen totalmente insuficientes para que decir, bueno, ya como fui a la clase y demás, seguramente me va a ir bien en el examen. No, y no porque los expositores sean buenos, por supuesto que son gente muy preparada. Bueno, no hablo por mí, sino de los demás que han estado y que estarán, pero no es por, digamos, deficiencia de su clase, sino por deficiencia del tiempo. Entonces estén muy conscientes cada quien que hay que estudiar mucho por su cuenta. Ahora sí que, y también publicaron el temario la convocatoria. A mí me parece que con poco tiempo, entonces ustedes ahorita tienen que estar pues casi día y noche, ¿no? Estudiando. Y en cuanto al tema que nos ocupa, bueno, yo también les comparto que en Oaxaca estamos dando un taller similar, pero lo estamos haciendo presencial. Entonces, una de las cosas que yo les comentaba es que cada quien puede tomar el método de estudio que considere, pero estos exámenes, por lo general, están basados en jurisprudencia y en la ley, pero no, yo pensaría que tienen mucho más contenido de jurisprudencia los exámenes que de la ley. Y creo que ahí les ponen 3 libros nada más para los primeros temas, que son precisamente estos, aunque más los temas que ustedes ya pasaron. Y entonces, vamos a pensar de primer momento que el examen está muy basado en temas de jurisprudencia. Y entonces esa es la primera sugerencia que haría. Y yo les compartía también aquí en Oaxaca que yo propongo 2 formas de estudiar, y desde luego puede haber muchas, ¿no? Y cada quien, incluso, ahora sí que tantas maneras de estudiar como personas seamos, pueden cada quien adoptar su propio método, pues eso es muy válido, pero en mi experiencia yo les propongo 2 maneras. Una, que vayan ustedes sacando por temas las jurisprudencias, como incluso creo que ya les compartieron una guía, y entonces ahí vienen desarrollados los temas y vienen desarrollado por tema, viene algo de doctrina, como alguna explicación, y luego vienen pegadas las jurisprudencias, algunas tesis. Y entonces ya tienen ustedes ahí todo, ¿no? A veces son 200, 300 hojas, a veces mucho más. ¿Cuál es la ventaja de ese método? Pues que alguien ya se ha ocupado de hacer ese temario, y entonces ustedes podrán pensar, bueno, pues ya está más depurado, ya está más concreto, porque hay cosas que yo no sabría ni dónde consultarlas. La desventaja de esa forma es que cada uno de ustedes no puede tener la seguridad si ese temario, pues, quién lo hizo, ¿no? Y si completó bien los temas, si es de acuerdo al temario actual específico para este concurso o abarca la mayoría. Pensaríamos que seguramente abarca la mayoría de temas porque más o menos son iguales, pero bueno, una primera cosa que tendrían que hacer es ponerse a verificar que efectivamente abarca todos los temas. Y luego pues también, no sé si para el tema 1 pegaron 10 jurisprudencias, pues cómo saber si no les faltó por ahí hay una. Entonces como que tal vez para la emergencia, o si se tiene poco tiempo, pues entonces podríamos tomar esa guía, ¿no? Ahora sí que empezar por la guía. Y otro método que a mí me gusta en lo personal, y no digo que sea el mejor, es que ustedes abran el Semanario Judicial de la Federación
y empiecen a consultar. Bueno, primero que le den una leída a todo el temario, a todo, y entonces ustedes ya dicen, más o menos yo ya sé que son estos temas de, por ejemplo, de razonamiento probatorio, de precedentes, de amparo, de derechos humanos, o sea, más, que tengan una idea bastante clara de los temas que tiene el temario. Y entonces a partir de ahí, ustedes abren el Semanario Judicial de la Federación y empiezan con toda la jurisprudencia, o sea, toda, las 1000 y tantas jurisprudencias de la 10ª época, y ya sea que la abran en su computadora, en su teléfono, en cualquier parte, ustedes hacen esa búsqueda con solo jurisprudencias de la 11ª época, de pleno y de salas, y solamente jurisprudencia. No van a abrir tesis aisladas, porque por lo general los exámenes están basados en jurisprudencia. ¿Por qué? Pues porque las tesis aisladas no son obligatorias, ¿no? Lo sabemos. Entonces empiezan ustedes por jurisprudencia, y el momento de que van viendo casi de la jurisprudencia 1 a la 2, la 3 y así hasta llegar a terminar la 10ª época, ustedes van estudiando cada jurisprudencia y van descartando aquellas que no tengan nada que ver con el temario. Por ejemplo, jurisprudencias sobre constitucionalidad de leyes específicas, ¿no? Por ejemplo, que una ley de ingresos de un determinado estado, pues eso no va a venir. Que tal vez, no sé, una ley local, pues eso no va a venir, ¿no? Entonces ustedes van detectando y se detienen a leer esa jurisprudencia. Eso que facilita que no tuvieron ustedes que hacer como una depuración previa de las jurisprudencias, y al haber leído toda la 11ª época, pues habrán abarcado todo lo que pudiera haber, y entonces ahí ya no tendrán duda de que qué tal que dejaron unas y pusieron otras, y o sea, no, lo estarán haciendo cada uno por sí mismo, y luego de ahí, pues sí tendrían que ir con la 10ª época, igual, ¿no? Primero de pleno, luego de salas. Yo creo que abarcando la 11ª y la 10ª época por completo, ustedes estarían abarcando prácticamente la totalidad del temario. Entonces, esta manera a mí me parece más completa, pero ahí va a depender de cada quien. Y pues les vuelvo a decir, ¿no? También ustedes pueden tener una forma en específico y seguramente pues esa les va a funcionar. Entonces, después de esta explicación quizás un poquito larga, que me pareció importante dárselas, ¿por qué? Porque lo que vamos a hacer para tratar este tema del test de proporcionalidad y de igualdad es precisamente eso, basarnos en la jurisprudencia. Si ustedes se dan cuenta, salvo para los temas, para el primer tema, los que ustedes ya vieron, es donde les sugieren una bibliografía. Y hasta, o sea, son 3 libros, y hasta eso ni siquiera les dicen, bueno, el capítulo, la página, ¿no? Sino ahí están los 3 libros, y ahí ustedes estudien y casi busquen los temas, ¿no? De alguna manera les dicen así. Entonces, pues bueno, ustedes tendrán que haber hecho esa labor para los 3 temas. Pero para todos los demás, si nos damos cuenta, ya no viene un libro, ya no viene nada. Entonces, ¿en qué me voy a basar? En la jurisprudencia y en la ley. Ahora, si fuéramos tema por tema, veríamos que, por ejemplo, el tema de amparo es prácticamente la ley de amparo. O sea, casi si yo tuviera que abarcar todos los temas de ahí, es porque me habría yo tenido que aprender la ley de amparo, cosa que suena bastante ambiciosa. Y bueno, yo en lo personal sí sugeriría que nos aprendiéramos la ley de amparo. La pueden ustedes descargar en algún momento en audio y estársela repasando, porque es una legislación tan básica para la labor que hacemos que, o sea, repasarla una y mil veces conviene mucho, porque nos hace familiarizarnos con esa ley, y entonces en cualquier momento que nosotros la ocupemos, pues es más fácil saber y como que tener así en la mente, o sea, todos los títulos, los capítulos y demás, ¿no? Pero ese es otro tema, o sea, es una labor ambiciosa que también creo que para ustedes ahorita, para el examen, pues sería bastante difícil que lo lograran. Entonces, descartaríamos de alguna manera pensar que podemos estudiar completamente la ley de amparo, el código de civil, el código de comercio y todo lo que viene ahí que de alguna manera va teniendo sus fundamentos en las leyes. Entonces, yo les sugiero, vámonos primero por la jurisprudencia, y por la jurisprudencia, o sea, ya sé que estoy siendo reiterativa, pero por la jurisprudencia obligatoria. Y ya de ahí, si nos da tiempo estudiar, pues entonces vamos con leyes y vamos con lo demás.
Ahora, en temas que nos pueden resultar un poco más complejos, por ejemplo, los que ustedes vieron la semana pasada, de eso también hay jurisprudencia, pero tal vez esos temas, o sea, entra un poquito más la teoría y un poquito más entenderle, pues entonces ahí sí voy y en un tema que yo no lo estoy entendiendo, pues busco un libro, busco la ley, busco qué dice, ¿no? Pero les digo, para mí la primera cosa es la jurisprudencia. Entonces, después de también esta segundo apartado de explicación, yo le he compartido a Ale unos libros, incluso por ahí le compartí un video que a mí me pareció que son libros y ese video también nos ilustran al caso concreto qué son estos test de proporcionalidad y de igualdad o de no discriminación. Y el video también lo explica rápidamente. Yo estos libros, sobre todo hay uno que se llama, que es el más reciente, que creo que incluso es más que un libro, es como un documento que tiene creo que 24 hojas. Ale, sé que nos estás escuchando y por favor en cualquier momento se los compartes. Sí, ahorita paso las ligas, magistrada. Gracias, Ale. Estos libros, ahí pues obviamente vienen muchos temas, ¿no? Pero eso les pueden ustedes ayudar a comprender algo, o sea, como el tema como con más amplitud. A mí, pues esa es una de las formas que me gusta para cuando estoy estudiando algún tema. A veces, para entender un concepto, pues tengo que leer muchísimas cosas, ¿no? Y entonces ya entiendo, ya sé, pero pues para eso tuve que leer un montón. Entonces esos libros los tienen ustedes ahí porque si quieran profundizar. Pero ahorita el que vamos a utilizar, que está basado en jurisprudencia, es uno que es como creo que es de 24 hojas, sale, es uno creo que se llama así, el 3 de proporcionalidad, a ver si lo pudieras ubicar. Y también me gustaría, si es que es posible, Ale, que mandaras la liga para que todos lo pudieran abrir. Ese libro es más que un libro, es un documento, está consultado, o más bien está en PDF, y entonces pues en cualquier momento ustedes lo pueden ver. Y entonces empezamos ya en concreto en estos temas. Les comento que estos test de proporcionalidad, de no discriminación, más que una guía exacta de que se tengan que seguir, pensemos que son como métodos para poder resolver un caso concreto. O sea, es como una guía que me puede ayudar para un caso concreto. Y entonces, lo que vamos a ver es, por ejemplo, en el test de proporcionalidad, lo que dice la Corte en esencia, porque les digo, no hay un concepto exacto que, por ejemplo, si ahorita dijera, dime cuáles son los requisitos de una demanda de amparo, pues ustedes podrían buscar en la ley de amparo y podríamos sacar exactamente cuáles son los requisitos que dice la ley de amparo, ¿no? Y ya habría una respuesta exacta. Pero para el caso del test de proporcionalidad, del de no discriminación, de igualdad, no hay una respuesta exacta, ni yo creo que les vayan a preguntar eso, donde les pongan, dime y descríbeme, pues no, generalmente las son de opción múltiple. Entonces, más allá de aprendernos una definición, lo que interesa es que todos y todas podamos entender que estamos tratando de buscar métodos para poder resolver un caso concreto. Ahora, cuando elegimos el test de proporcionalidad o el test de no discriminación o el test de igualdad, pues eso va a depender del tipo de asunto que nosotros tengamos. Y este test de proporcionalidad, por ejemplo, van siendo varios pasos, y lo que nos sugiere la Corte es que cuando nosotros tengamos que determinar si una medida, una prohibición, una restricción es constitucionalmente válido, lo que vamos a hacer es precisamente analizar si esta es proporcional, y entendiéndolo en términos coloquiales o comunes, es como si dijéramos, bueno, me estás imponiendo, no sé, vamos a pensar un castigo, ¿no? Tal vez cometí una falta y una falta pequeña, y tú me estás poniendo de castigo, no sé, que nunca más me vas a hablar porque tal vez te dije una
mentira muy sencilla, ¿no? Entonces, como es exagerado, por decir. Entonces, lo que va a hacer el test de proporcionalidad es ver si esa medida es necesaria y si es constitucionalmente válido, si es proporcional a lo que se está pidiendo. Perdón, eso es lo que ustedes van a determinar con el test de proporcionalidad, y con el test de igualdad o el de no discriminación lo que ustedes vamos a determinar es si precisamente alguna distinción que se está haciendo en una ley o en un acto no discrimina a las personas, si supera ese test, o sea, si se trata de una distinción constitucionalmente válida. Entonces, para esto, no sé, Ale, si ya les pudiste compartir esa primera lectura, la que te decía como de 24 hojas. Y también de las personas que están ahorita en la sesión, si ustedes pueden entrar al semanario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entonces ahí alguien que pueda entrar al semanario, o si todos pudieran entrar al semanario, es lo que a mí me gustaría, que pudieran entrar al semanario si es que no han tenido acceso al libro que les comentaba, para que viéramos cómo están explicada el test de proporcionalidad. Alguien que lo haya podido abrir, y no sé también, Ale, qué tan fácil es que puedan hacer uso de la voz. Alguien que me diga si se está escuchando, si no. Ok, dicen si se escucha. Bueno, miren, sí, o sea, les digo, sería ideal que ustedes pudieran abrir el Semanario Judicial de la Federación y que ahí ustedes le dieran a la búsqueda. Me encantaría poder compartir pantalla para que veamos cómo hacemos la búsqueda, pero bueno, trataré de explicárselos. Ustedes ponen, le dan solamente primera sala, segunda y pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la búsqueda en el semanario, y le dan solamente en la pestañita que dice jurisprudencia, no pondríamos tesis aisladas. Entonces, y ahí le ponen exactamente las palabras test de proporcionalidad, entre comillas, para que nada más nos ponga todas las que hablan de test de proporcionalidad. Y entonces, entonces aquí hay una, por ejemplo, una que es jurisprudencia, que nos dice embargo en un juicio ejecutivo mercantil. La regla contenida en el artículo 1394 relacionada con el 1395 del Código de Comercio supera el test de proporcionalidad, por lo que es una medida constitucionalmente válido. Y entonces dice que estos artículos, consistente en el derecho que se le otorga a la parte actora para que en el embargo desde la diligencia a juicio, en caso de que la parte mandada no realice el pago o no señale bienes, haga de inmediato el embargo, supera el test de proporcionalidad. Y entonces, si nosotros entramos a la ejecutoria y abrimos la ejecutoria,
Parece que ya estamos ahí. Listo, ¿nos escucha? Sí, ya la pasamos a cuadro. Perdone Sí, no, no hay problema. estos caprichos de la tecnología. Bien, ya estamos aquí. Bueno, entonces ahora ya no sé si están conectadas las personas quienes estaban en la sesión, pero si no, pues bueno, con quienes estén, vamos a tratar de cada quien abrir este documento que tenían en su... Sí, de todas maneras, magistrada, varias personas me mandaron mensaje aquí por TikTok y ya les mandé el enlace para Ah, que bueno. entren En- al... Entonces podemos seguir esperando, pero también las personas que puedan estar y que pudieran estar abriendo el documento Ale, y no sé si ellos pueden hacer uso de la voz también para comentar algo. Lo que importa es que ahorita nos hayamos logrado acomodar esta idea de lo que puede ser el test de proporcionalidad. Por el tiempo también no alcanzamos a ver muchos casos, comentamos algunas jurisprudencias y más bien no sé si lo que queda le pudiéramos abrir para que si tienen alguna duda o algún comentario. Sí, ahora sí que el que alce la mano y quiera preguntarle algo, aquí yo estoy pendiente para subirlo. Es que también quizás por la pausa algunos pues ya se fueron o algo, ¿no? Pero creo que la mayor parte, Ayer logramos restablecerlo y volvieron, ¿eh? Nada más es cuestión de que le salgan la notificación de ahí del live, unos 2 minutitos más y ya. Ya va creciendo ahí la lista. Ale, mientras si me, ya lo encontré otra vez este de el test de proporcionalidad que es de Rubén Sánchez Gil y Diana Beatriz González Carballo, es el que les digo que es un documento que se me hace pequeño, o sea, dentro de tanta cosa que hay, y, mm, y que nos puede como ser ejemplar para entenderlo. Y para efectos del examen, aquí vuelven a venir estos 4 elementos que nos dice que serían como los pasos de este test de proporcionalidad, el de la adecuación al fin, el de la idoneidad, el de la necesidad de dicha medida y el de la ponderación entre el peso del derecho que se restringe y el peso del fin de la medida. O sea, este test, les decía, siempre vamos a partir como de una limitación. ¿Por qué en algunos casos se puede estar limitando? Porque una norma puede limitar un derecho y entonces este test de proporcionalidad nos va a servir para nosotros establecer si está bien o no está bien esa limitación. Veíamos el ejemplo de la edad que se ponía para una madre contratante y entonces la Corte dice, aquí no supera este test porque no hay una razón constitucionalmente válida, pero con que nos aprendamos de alguna manera estos 4 pasos, el de la adecuación al fin, la idoneidad, la necesidad y el de la ponderación, o sea, acordémonos que son esos 4 pasos. Yo pienso que eso puede como darnos bastante idea, sobre todo para los exámenes que vienen, ¿no? Y acá, lo que hacen, por eso les digo, no es como tan, digamos, tan una fórmula, ¿no? Que se puede aplicar a cada caso, porque en este asunto, que lo desarrollan, pues acá imagínense en 24 páginas, ¿no? Vamos a poner 20 si le quitamos todos los agradecimientos y portadas y demás, pero dice que el Congreso del Estado de Veracruz publicó varias reformas a la Ley de Protección de los Animales que implicaban una mayor protección al bienestar animal. Las reformas insistieron en la prohibición de maltratar, dañar, ocasionar dolor o sufrimiento, ser cruel y arriesgar la vida de un animal, pero implicaban explícitamente la prohibición general de celebrar peleas de animales.
pese a que se había exceptuado de la prohibición a varias actividades, entre otras a los espectadores de tauromaquia, no todas las actividades fueron exceptuadas, o sea, no se vayan a acabar el rating con tanta gente que nos ve, no, pues no sé quién nos escribe, pero te agradecemos que estés acá porque pues tú haces que ese rating aumenta y seguramente nos podrás compartir. Bueno, entonces, y te mandamos saludos, no sé quién eres, pero saludos. Bueno, entonces esta ley decía que hay estas reformas para proteger a los animales, pero que de alguna manera exceptuaba algunas actividades, entre ellas los espectadores de tauromaquia, y dice que algunos galleros interesados en que no se prohibiera la actividad relacionada con peleas de gallos reclamaron sus derechos constitucionales. No le preste atención. Usted sí, yo aquí continúo, gracias. Entre ellos reclamaron el derecho a la cultura, la libertad laboral, el uso, goce de su propiedad y la igualdad. Y dice que la Suprema Corte fue la encargada final de decidir el asunto y que rechazó todo, ¿no? O sea, como que todo dijo aquí no supera nada. Y dice que la Suprema Corte ofreció 3 respuestas para justificar esta decisión. Respecto al derecho de la cultura, dijo que por razones de su alcance, no estaba involucrado. Respecto a los derechos de la libertad laboral y el uso y goce de la propiedad privada, también aplicó el test de proporcionalidad y llegó a la conclusión que las medidas eran proporcionales a las restricciones de los derechos. Y respecto al derecho a la igualdad, observó ciertamente una desigualdad que solo llamó incongruencia, pero evadió someter el asunto al test de proporcionalidad. Y fíjense aquí, esto está muy interesante porque dice, en vez de utilizar el test de proporcionalidad, utilizó un escrutinio ordinario menor y una razón moral, con lo cual desvaneció la inconstitucionalidad de la desigualdad. Entonces, aquí vamos a lo que yo les he comentado desde un principio. Este test de proporcionalidad y cualquier otro método de interpretación o de argumentación no nos va a servir y no podemos establecer un catálogo, sino que ahí lo vamos a utilizar dependiendo de nuestro criterio y del caso en concreto. Y esto a mí me parece sumamente importante recalcarlo porque en la práctica lo que sucede que cuando tenemos la inconstitucionalidad de alguna ley, que pues a nosotros, o sea, tribunales colegiados, juzgados, eventualmente nos va a tocar analizar solamente leyes locales. Nosotros no vamos a analizar la constitucionalidad de leyes federales. ¿Por qué? Porque esta es una facultad reservada a la Corte. Solamente en caso de que ya hubiera jurisprudencia, entonces sí la podemos analizar. Pero si no, solamente vamos a analizar leyes locales, reglamentos, leyes municipales, todo eso. Entonces, cuando nosotros, si no estamos familiarizados, si no logramos entender de qué se tratan estos test, lo que luego pasa en la práctica es que una inconstitucionalidad de ley y entonces, decimos test de proporcionalidad. Yo no sé ni qué es, pero yo le aplico test de proporcionalidad, le busco, le doy jurisprudencias o incluso precedentes y casi le pego y yo quiero aplicar test de proporcionalidad solo porque se trata de la inconstitucionalidad de una ley y eso es un punto de partida equivocado y nos puede no llevar a nada o llevar también a una propuesta equivocada, porque primero nosotros debemos tener claro el caso que vamos a analizar, claro qué es lo que nos están alegando cuando nos plantean la inconstitucionalidad de una ley, porque también acordémonos que en inconstitucionalidad de leyes yo casi no he visto casi de tribunales y juzgados que hagan un control de constitucionalidad, digamos, de oficio. Sí hay algunos, ¿no? Y en temas que se han vuelto hasta mediáticos, pero digamos en la vida ordinaria, en lo común de los asuntos, este control no se hace casi de oficio, se hace más bien cuando plantean la inconstitucionalidad de alguna norma. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer si nos plantean la inconstitucionalidad de alguna norma, pues es ver primero de qué se trata, o sea, qué norma es,
qué cosa nos están alegando en los conceptos de violación, y a partir de ahí nosotros vemos cuáles son los tipos de métodos de interpretación o de argumentación, y decimos, tengo el test de proporcionalidad, tengo el test de escrutinio estricto, tengo el test de igualdad, que puede ser muy junto al test de proporcionalidad, tengo el test de tal vez también de interpretación conforme, ¿qué método utilizaré? Entonces nosotros tenemos que ver qué método nos conviene o necesitamos utilizar, y por eso les digo, si ustedes tuvieran este documento, que ojalá y sí, y que nos dice aquí en la página 215, porque además esta es solo una parte de un libro, nos dice que la Corte evadió someter al test de proporcionalidad. Bueno, nos dice quien está de alguna manera analizando esta sentencia de la Corte, y que en su lugar utiliza un escrutinio ordinario menor, y con los cuales desvaneció la inconstitucionalidad de la desigualdad. O sea, la Corte al final pues quiso decretar esa ley como constitucional. Entonces, lo que hace la Corte es utilizar otro método, ¿no? Ya no utiliza, dice, un escrutinio ordinario. Y luego dice incluso el autor, ¿no? El presente comentario no se contraerá a los elogios, también tendrá por objetivo observar desde el punto de vista teórico algunos aspectos argumentativos de la sentencia que requieren mayor profundidad para evaluar su solidez. Y luego, que esta sería la parte que nos puede estar ocupando a nosotros, es que dice, primero se explicará brevemente en qué consiste cada etapa del test de proporcionalidad, y en segundo lugar, en qué sentido los hechos del caso no lograron dar lugar a que el test de proporcionalidad se aplicara al derecho a la cultura. Y esto también va a ser importante porque volvemos a lo mismo, el test de proporcionalidad no se va a poder ocupar para todo, y ya sé que ya se los dije una vez, pero de verdad me parece importante que, o sea, ustedes vean una ley, tienen que analizar la inconstitucionalidad de una ley, no por ese solo hecho digan, ay, yo me acuerdo que se analizan bajo el test de proporcionalidad y ahí le buscan. No, o sea, primero vean qué es el método que nos va a aplicar para ese caso en particular. Y entonces volvemos, si tuvieran ahí el documento, pero si no lo van a localizar, dice, la teoría de la proporcionalidad parte de la suposición de que algunos derechos no son absolutos y que pueden llegar a ser restringidos cuando ocurre un conflicto con otro derecho, o sea, que hay derecho contra derecho, entonces, ¿cuál va a prevalecer? O derecho contra un interés. Según esta teoría, para que una medida sea correcta, cuando restringe un derecho, es necesario que se obtenga un beneficio y que al menos este sea proporcional. O sea, te estoy limitando, pero por un fin que está justificado, ¿no? Y esto, les digo, veámoslos en la vida coloquial. A veces decimos, oye, ¿qué te parece si haces esto? O veámoslo en una relación a lo mejor de un padre o una madre con su hijo, ¿no? Que le digan, oye, ¿me das permiso, no sé, a un niño que tenga 12, 13 años, ¿no? Y le diga, oye, ¿me das permiso de ir a una fiesta a medianoche? Tal vez los padres le digan, no, pues no puedes ir, y al hermano que tiene, no sé, 18, 20 años, vaya con toda tranquilidad, ¿no? Entonces ahí el niño diría, ¿por qué haces esa distinción? Los dos somos tus hijos, ¿por qué a uno le dices que sí y a otro le dices que no? Pues por la edad, y ahí va a estar una justificación válida. O sea, es la misma situación, los dos quieren ir a una fiesta a la misma hora de la noche, pero por un motivo que está válido, y el padre, la madre le dará una explicación válida, pues le va a decir a uno que sí y al otro que no. Entonces aquí va a ser un poco lo mismo, ¿no? Hay un derecho que está limitado, como que para unos sí y para otros no, y tiene que superar esta proporcionalidad, este fin, si es idóneo, si no es idóneo. Y volvemos a lo que ya hemos estado comentando. Tiene que pasar 4 etapas. 1, si el fin es adecuado, si es idóneo. 3, la necesidad y la ponderación, ¿no? Esta ponderación la veíamos ya desde hace rato. Y entonces dice que en el derecho constitucional en particular, la satisfacción de las 4 etapas conlleva a la constitucionalidad de esta medida restrictiva, y que la no satisfacción de cualquiera de ellas a su inconstitucionalidad, ¿no? Pareciera obvio. También vimos el caso de la jurisprudencia cuando hablaba de este embargo que se realiza de manera inmediata a requerimiento de pago, y cuando no se obtiene conforme al Código de Comercio se embargan bienes. Entonces, ahí la Corte dice, ¿no? Nosotros nada más dimos la tesis, pero en la ejecutoria podremos encontrar todos esos motivos. Pues sí,
establece así de una manera tan pronta, pero es válido porque parte de un título de crédito, que es una deuda ya preconstituida, que tiene ese valor de eficaz desde el momento, y entonces ahí la Corte explica por qué en ese caso sí se puede, cuando en otros casos, por ejemplo, en un juicio ordinario, no se va a poder llevar a cabo un embargo de una manera tan inmediata, o sea, como en un juicio sí, que es el juicio ejecutivo, puede haber un embargo inmediato y en un juicio ordinario esto no va a poder pasar. Entonces, ahí está como la distinción, ¿no? Y bueno, aquí va explicando esto y dice que un ejemplo típico de fuentes de fines adecuados son las llamadas cláusulas de restricción. Considérese, por ejemplo, el artículo 6 de la Constitución, se otorga la libertad de expresión, pero enseguida se otorgan cláusulas que restringen ese derecho, por ejemplo, cuando se perturba el orden público, ¿no? Entonces, a lo mejor alguien puede, aunque esta es una norma constitucional y está ya prevista en la Constitución, y acordémonos que de inicio la Constitución no puede ser sujeta de control constitucional, que este debate lo vimos muy claro, muy cercano hace, no sé, unas semanas, si acaso meses, cuando se está cuestionando si esta reforma a la Constitución podía o no ser cuestionada a través del control constitucional, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos para efectos de esta clase, no entraríamos en ese debate, sino solamente partir de que la Constitución de inicio no pudiera ser sujeto de control constitucional porque pues la Constitución es el punto de partida para cuestionar todas las demás otras leyes, ¿no? Si les digo, sin afirmar que eso no pueda ser válido para todos los casos, no entraremos en ese debate, sino para efectos de entender el tipo de, o el test de proporcionalidad, nos quedamos, ¿no? Con eso. Entonces, si la Constitución ya establece una restricción, pues eso no es ni tema, ¿no? No es la Constitución es la ley máxima, y si la ley ya dice que existe libertad de expresión, pero siempre y cuando no se perturbe al orden público, pues ahí no tenemos ni que hacer nada, ¿no? Pero todas las demás leyes que derivan de la Constitución, entonces, que son las leyes secundarias, ahí sí nosotros vamos a ver cuál es el fin perseguido, cuál es la idoneidad de la medida, si no había otra forma de proteger ese derecho, si esta limitación que existe es necesaria, a lo mejor ni necesaria era, ¿no? Y por último, vamos a hacer la ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. Y nos dice acá en este documento que estamos consultando que la ley de ponderación de Alexi, cuanto mayor sea el grado de no satisfacción o de restricción de uno de los principios, tanto mayor deberá ser el grado de la importancia del otro. Y ya sé que esto suena medio complejo, pero de antemano les digo que hablar del test de proporcionalidad y el test de igualdad de inicio, cuando lo entendemos, nos va a ser muy fácil, pero de inicio no es lo que más fácilmente vamos a tener como toda esta idea. Por eso es que a mí me pareció conveniente darles estos documentos, porque desde luego que una sola explicación o comentarios como los que estamos haciendo ahora me parece que son insuficientes para poder entender el test de proporcionalidad y el de igualdad. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes todo eso, ¿no? Pero si vemos, no es tan difícil de entender lo que nos dice Robert Alexi, que cuanto mayor es el grado de no satisfacción de uno de los principios, debe ser mayor el grado de importancia o de satisfacción del otro. O sea, como que le quitamos mucho a uno, pero al otro se lo estamos aumentando. Pero si nosotros, al hacer esta ponderación para tener una determinada restricción, perdemos en un lado y perdemos el otro, pues entonces ahí esa última etapa del test de proporcionalidad no la va a superar esa determinada restricción. Y bueno, aquí también nos vienen más ejemplos. Y entonces aquí, nada más, y ya por el poco que nos queda, quisiera que viéramos esta parte, ojalá y la tengan ustedes ahí, donde nos habla de los alcances del derecho a la cultura. Y dice, a veces un conjunto de hechos no logra conformar un caso protegido por cierto derecho. Y esto también es importante porque cuando nosotros estamos analizando cada caso en particular, no podemos, y eso también lo veo con frecuencia, que es una premisa que partimos de manera equivocada, de decir, pues es que como aquí se
se trata de inconstitucionalidad de leyes, yo casi busco un formato y yo todo eso me va a servir para cualquier. No, o sea, no todos los derechos van a estar violados de diferente manera. Y entonces, por ejemplo, aquí, claro, todo es argumentable, ¿no? Pero aquí la Corte concluye, el test de proporcionalidad no se puede aplicar siempre en los casos del derecho a la cultura, porque a veces cada derecho tiene un acceso ilimitado, perdón, cada derecho tiene un acceso limitado. Y entonces decía que en cuanto al derecho a la cultura, la prohibición de las peleas de gallo es una medida legislativa que no supone una intervención en el derecho a la cultura. Entonces, aun cuando estos propietarios o defensores de las peleas de gallos decían, es que se me está violando el derecho a la cultura, según ellos, o sea, aparte, también luego nos damos cuenta que los abogados son como, bueno, aparentemente, ¿no? Muy creativos porque sacan cada argumento que ahí lo que de pronto puede costar trabajo es cómo contestarle, ¿no? Esos argumentos que de pronto los sacan como nuevos, o sea, hay casos que ya son muy repetitivos y pues eso sea de lo más sencillo, pero por ejemplo acá, ¿no? Todo lo que tuvo que decir la Corte para decirle, no, tu derecho a la cultura, eso no es algo que nosotros aquí podamos estar ponderando, ¿no? Y dice que la prohibición de las peleas de gallos es una medida legislativa que no supone una intervención en el derecho a la cultura, pero que para llegar a esa conclusión se tienen que responder de manera negativa al menos una de las dos preguntas centrales. ¿Celebrar peleas de gallos es una expresión cultural? Luego, ¿el derecho a la cultura protege todas las expresiones culturales? La Corte dijo, se entiende que efectivamente las peleas de gallos son una expresión de una determinada cultura, pero las peleas de gallos no encuentran cobertura en el derecho a participar en una vida cultural. Y bueno, esto no vamos a explicarlo ahorita porque pudiera ser hasta difícil de entender, no lo es si nosotros leemos la sentencia completa, pero yo con lo que quiero que nos quedemos, porque el tiempo se nos está agotando, es con el hecho de que para cada caso nosotros vamos a poder ocupar un test diferente, que no nos digamos, test de proporcional lo ocupo para todo, que si nosotros leemos al menos este documento, este capítulo de este libro, a mí me parece que nos puede quedar, bueno, no muy claro, pero sí una idea bastante sólida de lo que puede ser el test de proporcionalidad, que nos quedemos con las 4 etapas del test de proporcionalidad, que nos quedemos con el hecho de que para cada caso se va a aplicar un test diferente y que nosotros tenemos que estar leyendo bastante para poder como tener esa amplitud jurídica que nos pueda dar la facilidad de saber qué test ocupar en cada caso. Y bueno, prácticamente con eso estaría terminando. Si es que no hay algún comentario, les dejo las lecturas. De todas maneras, yo estoy a sus órdenes y sobre todo consulten las jurisprudencias del test de proporcionalidad para efectos de su examen. Ale, no sé si hay alguna pregunta, alguna cosa o ya concluimos, tú me dices. No observo de los comentarios que hay alguna pregunta. Si usted gusta concluir o cómo. ¿Algún consejo? Sí, yo creo que concluimos, Ale, también por el tiempo que todos destinaron y de todas maneras, pues te digo, yo quedo a disposición por cualquier cosa posterior. Sí, yo voy a crear, ya creé el grupo de todas maneras, para las clases subsecuentes, para que todos los ponentes, ahí se concentre el material, además del material que pudieran ellos tener. Voy a contestar una pregunta que es acá, del 3 al 19 de febrero vamos a estar desarrollando el temario con jueces, juezas, magistrados, magistradas, secretarios del Poder Judicial de la Federación a partir de las 8 de la noche hasta las 10 de la noche. También depende del ponente, si tiene un poco más tiempo. Ayer acabamos como a las 11 con el magistrado Octavio. En este caso la magistrada Adriana pues utiliza solo de 8 a 10. Y el sábado, este sábado que viene y el próximo sábado
también se va a estar dando clase para tratar de abarcar todo el temario. Jonathan, por ahí les voy a estar compartiendo la liga. Mañana voy a subir el calendario completo de los temas y de los ponentes. Ahí con las y los jueces del pueblo, va a ser a través de esta plataforma. Y se va a estar quedando grabado este video en las y los jueces del pueblo en el canal de YouTube para que también lo puedan consultar. Muchísimas gracias, Jonathan, por la difusión. Muchísimas gracias, magistrada. Iba a concluir con algo más, perdón. ¿No? Toño, ¿andas por ahí? Creo que Toño no anda por aquí, pero muchísimas gracias a la magistrada Adriana Alejandra Ramos León, magistrada de Tribunal Colegiado en Oaxaca. La pueden seguir en sus redes sociales. ¿Cómo están sus redes sociales, magistrada? Recuérdenos. Creo que está arroba... ¿Así? ¿Ya? Sí, con mi nombre, o sea, si le ponen mi nombre, sí lo encuentran. Adriana Ramos L, arroba Adriana Ramos L, está en la mayoría de sus plataformas, tiene X, tiene Twitter, bueno, Twitter, X es lo mismo, y tiene TikTok, síganla, tiene unas cápsulas bien buenas en todas las materias, es de las más claras y sencillas que yo he escuchado, sobre todo en materia de amparo, así es que síganla en todas sus redes sociales, por favor, Adriana Alejandra Ramos León. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ale, y a todas las personas que se conectaron. Bye. Un abrazo, bye bye. Toñito, no te escucho. Toñito, no te escucho. Aquí estoy, lo que pasa es de que estoy con la otra cuenta, estábamos enviando información, sí. Pero aquí estamos. Magistrada, muchas gracias, muy buenas noches. Entonces, ¿damos por terminado el live? Sí, amigo. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que nos siguieron, que nos acompañaron. Una disculpa, no sabemos exactamente cómo está pasando de que se cierran los lives, pero estamos revisando pues el que no tengamos esta situación. Obviamente ha causado expectación el programa y por qué no, las ponencias son magistrales, el tiempo que ellos nos han dedicado y por supuesto las oportunidades que hemos tenido para conversar con ellos pues han generado bastante interés. Síganos por favor y bueno, pues esto lo salvaremos en cualquier momento. Esperamos no tener más estas fallas, pero les agradecemos por la oportunidad de estar con ustedes. Muy buenas noches, muchas gracias una vez más. Ale, buenas noches. Muchas gracias. Y que estés bien, Alejandra. Buenas noches. Buenas noches a todos. Esto fue un programa de las y los jueces del pueblo por la transformación del Poder Judicial. Buenas noches, gracias. Ready? 5, 4, 3, 2, 1, go!